La palabra de Dios dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, Diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos y de la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te desviarán, y por todas partes te desecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Ahora recibamos a nuestro pastor José Víctor González con el sermón La algarabía falsa de un pueblo. Voy a invitarles para que inclinen su rostro y oremos en esta hora. Señor, cuántas gracias te damos porque nos has permitido tener este tiempo de celebración a ti. Hemos cantado, hemos leído tu palabra, hemos orado, pero ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Háblanos y que el mensaje que recibamos de ti lo podamos entender, lo podamos asimilar y sobre todo responder como esperas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy iniciamos una de las celebraciones importantes para la vida de la iglesia. Y no solamente nuestra iglesia, sino otros grupos religiosos también lo tienen presente en sus celebraciones litúrgicas, porque no es cualquier celebración. Son 2 las celebraciones importantes que tenemos, esta Semana Santa y Navidad. Si nos vamos en términos cronológicos, obviamente primero es la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y la Semana Santa, lo que es la última semana de vida de Jesús aquí en la tierra. Y cada año, hermanos, estamos hablando acerca de los acontecimientos que se dieron a partir de lo que nosotros llamaríamos la entrada triunfal. Y hemos visto cada una de las celebraciones a lo largo de las diferentes semanas. Y planteamos el tema de la Semana Santa desde diferentes perspectivas, pero todas enfocadas a lo mismo, al triunfo de Jesús. Y no solamente, hermanos, tendríamos que considerar que Jesús no solamente venció a la muerte, que es lo que vamos a celebrar dentro de una semana, sino que Jesús fue venciendo cada uno de los detalles que se le fueron presentando, principalmente a lo largo de esta semana. Yo no sé si cuando leyeron el título del mensaje, cuando tuvieron el boletín, se preguntaron, ¿la algarabía falsa de un pueblo a qué se refiere? Porque, ¿qué es lo que nos han dicho acerca de este día y de cómo entra el Señor Jesús, hermanos? Que el pueblo festejaba, que el pueblo celebraba, que el pueblo cantaba, Hosana, ¿sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sí, no podemos negar ese punto, ¿sí?
No podemos negar ese punto porque está en los 4 relatos de los evangelios. Sin embargo, hermanos, tendríamos que considerar qué fue lo que realmente llevó a esa gente a cantar, a vitorear ese día a Jesús. Es como si nos preguntáramos en este momento, ¿qué hacemos aquí, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Venimos porque pues sabemos que es domingo y hay que ir al templo? ¿Venimos porque pues es el momento en que veo a los demás hermanos de la iglesia? Que aunque no debería ser ese punto porque algunos nos vemos, al menos esta semana nos hemos visto casi todos los días, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que realmente, hermanos, me mueve para estar en esta tarde aquí? Y lo digo esto porque fue lo mismo que pasó con todo el pueblo y con la gente que estaba ahí. ¿Qué fue lo que llevó a toda la gente a vitorear a Jesús? Y bueno, no podemos negar los eventos que se dan. Dicho esto, o sea, hablando de las parábolas de las 10 minas, ya que dejó esa enseñanza, él iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Es interesante, hermanos, que el relato hable de Betania. ¿Se dieron cuenta que Juan no lo menciona? Porque también leímos este texto en el Evangelio de Juan. No menciona el lugar. Marcos sí lo menciona. Y es interesante, hermanos, porque en cuanto a los acontecimientos que se dan, en cuanto a la forma en que se presenta el Evangelio, Betania ocupa un lugar importante en la vida de Jesús. Por un lado, sus amigos, Marta, María y Lázaro. Y dice el relato que cada vez que iba a Betania, acostumbraba a pasar y estar un rato con ellos, o a lo mejor hasta unos días, 1 o 2 días estar con ellos. Yo creo que Jesús aprovechaba este momento para poder quitarse un poquito de toda la presión que había cuando iba por las aldeas, porque todos los relatos apuntan a que mucha gente se agolpaba alrededor de Jesús. Pero hay otro detalle en cuanto a Betania, el milagro que Jesús hizo ahí. Resucitar a Lázaro. ¿Cuál fue el impacto de la resurrección de Lázaro en la gente, hermanos? Y acuérdense que, de acuerdo a Juan, porque Juan es el que nos da más detalles, hay un evento que se da ahí. Jesús explica a Marta que no tiene que preocuparse porque su hermano va a vivir. Y Marta está diciéndole, sí, Señor, cuando sea el final de los tiempos, yo sé que mi hermano va a resucitar porque hay resurrección de muertos y todos vamos a volver a estar en vida en ese día. Y Jesús, a ver, no, Marta, tu hermano va a vivir. Y ahí es donde lanza esa frase, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Obviamente el Señor Jesús hablaba principalmente de la vida espiritual. ¿Y qué es lo más importante para Él? Nuestra eternidad con el Señor, disfrutando de todo lo que Él es. Pero por otro lado también está la resurrección, digámoslo así, de la carne, del cuerpo. ¿Y cuál fue el resultado de ese milagro? Que la gente no creyó. La gente no creyó. Y esto es una constante, hermanos, a lo largo del ministerio de Jesús. La gente, no toda la gente cree en Jesús. Y tenemos el caso de gente que fue sanada por Jesús y que no pasaba nada, se iban a sus casas. Otras sí, daban gracias y glorificaban a Dios por lo que había sucedido. Y ahí es precisamente, hermanos, donde a lo largo de toda esta semana vamos a estar viendo cómo Jesús va a vencer esa incredulidad, ese rechazo hasta cierto momento de los personajes que se nos han mencionado en esta última semana de vida de Jesús. Entonces, dicho este apunte, le dice a sus discípulos que tenían que ir a la aldea, dice, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Todo esto sucede, hermanos,
para que se cumpliese la profecía. ¿Cuál profecía? ¿Se acuerdan cuál profecía? A ver, ¿cuál profecía, hermanos? Pero ¿en dónde está? Si es esa, que vendría montado en un pollino. Isaías, híjole, tache. Le voy a hacer así como en esos programas de concursos. ¡Tia! ¿Isaías? ¡Ta! No, no es Malaquías, no es Isaías. Zacarías capítulo número 9, donde se plantea la llegada del Mesías, no de manera tradicional, o es más, ni siquiera de manera espectacular, sino sentado sobre un pollino. Y es interesante, hermanos, esto porque de acuerdo a todo lo que planteaba el Antiguo Testamento, el Mesías también tenía que venir como rey. ¿Cómo llegaba el rey después de la batalla a su propio pueblo, hermanos? No llegaba sentado en un pollino. Llegaba sentado sobre un caballo brioso, el mejor de los caballos, y con una actitud de gallardía, sabiendo que había cumplido con el encargo de ir a la batalla y salir vencedor. O ustedes se imaginan, por ejemplo, pensemos en David en sus mejores épocas, regresando de las victorias con una actitud así de, ay, vengo bien cansado. Así como esa broma que hacemos cuando decimos cuando vamos a alguna actividad. ¿A dónde van? Vamos al campamento, vamos al retiro. Y ya de regreso, ¿de dónde vienen? Venimos del campamento. Porque nos cansamos demasiado. Una batalla cansa. Porque hay que enfrentar no solamente al enemigo directamente, sino muchas veces hay que enfrentar el hambre, porque la batalla no dura un ratito, dura mucho tiempo, y más en aquellos entonces. Y no iban a decir, a ver, vamos a hacer una pausa, ustedes váyanse para allá, nosotros para acá, comemos y luego regresamos y seguimos. No, ahí era estar hasta que el ejército cayera derrotado. Y entonces regresaba el rey, y sí, regresaba con vítores. ¿Por qué? Porque la gente lo clamaba a ese rey que había vencido en la batalla. Pero Jesús no. Jesús entra sentado sobre un pollino. ¿Se imaginan, hermanos, la decepción que causó esto en mucha gente? Porque esperaban que el Mesías llegara sentado sobre un corcel, a lo mejor de color blanco, con las mejores vestiduras, porque también el animal se le vestía, se le preparaba para que el rey llegara triunfante. Pero no. Sí, obviamente, la reacción de sus discípulos, y conste que dice aquí el texto, cuando llegaba cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Cuáles discípulos, hermanos? ¿Qué no se supone que los discípulos de Jesús eran 12? Porque hasta aquí Judas todavía formaba parte del equipo de Jesús. Hermanos, hay que recordar que la Escritura habla de que los discípulos no fueron solamente 12, fueron muchos. Muchos que seguían a Jesús, muchos que aprendían de Jesús. Y entonces cuando ven esta situación, cuando lo ven entrar, empiezan a tender sus mantos sobre el camino para que pasara. Ahí está el reconocimiento de Jesús. Pero, hermanos, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención? Porque siempre nos vamos por el hecho de decir, sí, este pueblo, y vean, Lucas no dice que era todo el pueblo. Lucas dice que eran sus discípulos, aquellos que le habían seguido, aquellos que habían estado con él. No eran todos, sino solamente los más cercanos a él. ¿Cuántos eran? No nos dice el relato. Si quisiéramos poner un número, pues sería difícil. Pero hay un relato que dice que Jesús mandó a 70 de 2 en 2, ¿se acuerdan? Entonces estaríamos hablando cerca de 100 personas, las que a lo mejor estaban ahí, hombres, porque faltaban las mujeres. ¿Sí? Y ellos empiezan a clamar y sí empiezan a decir, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Fíjense, un detalle que llama la atención en Lucas, es que Lucas no empieza diciendo Hosana, o bueno, no señala que ellos cantaban Hosana
al Dios, hosana al Señor, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No, Lucas va al mensaje en sí. Y hasta aquí, hermanos, hasta aquí podríamos hablar de manera positiva de toda esta gente. Y podríamos decir, sí, están reconociendo al Mesías, están reconociendo a Jesús como el rey que viene para dar su vida inclusive, porque hay que recordar que Jesús ya había mencionado su muerte antes. Y a lo mejor se están recordando todo eso, pero hermanos, hay otro detalle que a veces no lo consideramos en la lectura de nuestros relatos. Versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es decir, Jesús está diciendo, Jerusalén, si entendieras lo que representa este acto, te darías cuenta de las cosas tal y como son. Dando a entender que el pueblo no entendía. Y aun cuando cantara, el pueblo no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas ocasiones, y eso está comprobado. ¿Saben lo que se llama la psicosis colectiva? ¿Qué es la psicosis colectiva? A ver, tenemos aquí varios educadores. ¿Mande? Se altera, ¿sí? Se altera, es cierto. Un grupo de gente que se altera. Y se altera por alguien. O sea, alguien mueve, ¿sí? Alguien provoca. Alguien produce un efecto de tal manera que toda la gente empieza a actuar por esa manipulación, porque al final de cuentas es una manipulación la que se hace. Por eso hemos dicho anteriormente en otras ocasiones que Carlos Marx tenía razón cuando decía que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque con la religión se puede manipular a la gente. Y si no, ahí están las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas, hermanos? Se llamaban las guerras santas, ¿sí? Pero ¿cuál era la intención? Supuestamente recuperar Jerusalén de los árabes, ¿sí? Y se fueron a pelear, y en el nombre de Dios se fueron a pelear. ¿Cuánta gente murió en nombre de Dios, hermanos? Y así podemos mencionar otros grupos que en nombre de Dios han hecho que los demás hagan cosas que no son correctas. ¿Recuerdan el suicidio masivo de los 70s que se dio en la Guyana? Si mal no recuerdo, o a ver si alguien lo recuerda y yo estoy mal, me lo corrige. Jesse James, líder que se llevó a su grupo allá a la Guyana y provocó un suicidio masivo. ¿Sí? En los 90s, en Estados Unidos, Waco, Texas, los davidianos, que también, otro suicidio masivo se provocó. Es decir, aquí, hermanos, lo que interesa no es lo que hacen quienes manipulan, sino los que se dejan manipular, ¿sí? Los que se dejan llevar por las circunstancias. Y tendríamos que hacer el análisis del ministerio de Jesús, no porque Jesús haya fracasado, Jesús no fracasó. Porque, hermanos, ¿a qué vino Jesús? ¿A sanar enfermos? ¿A echar demonios? Eso fue secundario, hermanos, eso fue secundario. En la principal acción de Jesús fue venir a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Que sí, que toda esta serie de situaciones se presentaron, sí, y Jesús las realizó para mostrar en qué consistía el evangelio y para mostrar que Dios estaba preocupado no solamente por el aspecto espiritual, sino también por todo el ser del Señor. Es decir, Dios actúa de una manera integral en la gente. Pero aquí lo que importa es la reacción de la gente. No lo que Dios hace, sino la reacción de la gente. Por eso Jesús se lamenta de la ciudad y dice que lloró sobre ella diciendo Jerusalén. Hay otro texto donde dice Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Y tú no entendiste. ¿Cuántos milagros vería la gente que hizo Jesús, hermanos? Muchos, muchos.
curó o sanó leprosos, cojos, ciegos. ¿Se acuerdan qué más sanó, hermanos? Echó paralíticos, bueno, echó fuera demonios. Manos secas, ¿sí? O sea, muchas enfermedades Jesús las atacó y sanó a la gente de todas esas enfermedades, circunstancias que hizo Jesús. Hermanos, nosotros decimos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, pero ¿hemos entendido el ministerio de Jesús, hermanos? ¿Realmente hemos valorado lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros? ¿Realmente podemos decir que en esta tarde estamos por convicción propia y no porque nos dejamos llevar porque es el domingo y es el día en que hay que venir al templo para adorar a Dios, participar de una serie de eventos litúrgicos y ya me termino y me voy y ya no me aparezco hasta la otra semana? ¿O realmente entiendo que el ministerio de Jesús tiene que ver con la sanidad, no solamente espiritual, sino también física? ¿Qué es lo que me lleva a celebrar un acto de adoración a Jesús, hermanos? ¿Qué es lo que me lleva? Y eso es algo que debemos cuestionarnos. Sí, tiene que ver con gratitud, pero tiene que ver con la convicción de quién es Jesús para mí. Hemos entendido, y más hoy en día, hermanos, donde recuerden que la gente ya no tiene una identidad propia, ya no hay verdades absolutas, sino verdades relativas, donde todo es permisivo. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Seremos nosotros como esa multitud que nos dejamos llevar por esa psicosis de una celebración? ¿O realmente estamos adorando a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser? Cuando nosotros cantamos, ¿qué cantamos? Pues a veces efectivamente, hermanos. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dijo Pablo: oraré con el Espíritu, sí, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, sí, pero también cantaré con el entendimiento. En este último himno que cantamos antes de este momento de reflexión, hay dos palabras raras por ahí. ¿Se dieron cuenta? Uno, porfía. ¿Qué es ese término? ¿Qué significa ese término porfía? ¿Alguien lo sabe? Como a valentía, fortaleza. Bueno, tiene dos significados. Uno, el provocar altercados, ¿sí? Tiene que ver con provocar altercados. Pero otro tiene que ver con perseverancia, ¿sí? Con perseverancia. ¿Cómo cantamos, hermanos? ¿Entendiendo lo que dice el texto? ¿Sabiendo lo que cantamos? ¿Cómo leemos? Realmente, aquí nos tendríamos que poner en los zapatos del etíope. Hagan de cuenta que somos el etíope y estamos leyendo la escritura. Cuando llega Felipe, ¿qué le pregunta al etíope? ¿Entiendes o comprendes lo que lees? Y él dice, a ver, no hay nadie que me explique cómo voy a entender. ¿Cuántas veces habremos estado así cuando leemos la Biblia, hermanos? Leemos sin entender. Leemos sin comprender lo que el mensaje de Dios viene ahí a través de estas palabras. Hermanos, no se trata de ser cristianos nominales. Es decir, de nombre nada más. Porque de esos está llena la tierra. De cristianos que se dicen ser cristianos nada más porque viven bajo una ideología religiosa. No, hermanos. Nosotros tenemos que ser cristianos plenamente convencidos de lo que hacemos y de lo que queremos. Acuérdense, lo decíamos en la mañana, la definición que Hebreos 11:1 da de la fe: certeza y convicción. No se habla de fanatismo, porque caer en el fanatismo, hermanos, es el peor error en el que podemos caer. Y que, hermanos, entendamos que Dios no quiere gente fanática. Dios no quiere gente religiosa. Dios quiere gente comprometida con Él. Gente que entienda que Él nos ama tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Y pensemos por un momento,
Jesús también a nosotros nos dirá las palabras que dijo sobre la ciudad, llorando, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y llama la atención lo que dice aquí: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, ¿cuántas veces Jesús nos habrá visitado aquí, habrá llegado a nosotros como iglesia? ¿Cuántas veces? Muchas veces yo estoy convencido de que Jesús nos ha visitado. ¿Por qué digo esto, hermanos? Cuando hablaba de lo que se hacía o no se hacía, el Señor Jesús dijo: cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, hermanos, Jesús está en cada uno de nosotros. Y a través de nosotros, Jesús se manifiesta. Y ese es el problema, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué tipo de Jesús estamos dando a conocer a la gente? ¿Qué tipo de Jesús, hermanos? Eso por un lado, pero por otro lado, estamos aquí porque estamos convencidos de que estamos adorando al Dios vivo y verdadero, a ese Dios que nos amó tanto que dio su vida por nosotros, o nos estaremos dejando llevar por las circunstancias. Puedo estar aquí porque vengo a pedir por una necesidad, y solamente aquí sé que Dios me va a escuchar y me va a responder. Estoy aquí porque, pues híjoles, no tengo a otro lugar a donde ir. Lo bueno es que el juego fue anoche y no hay pretexto de que hoy va a haber juego. Pero si hoy el juego fuera hoy, ¿dónde estaría? Estoy aquí porque, híjoles, ¿qué dirán? ¿Qué dirán los demás si no me ven? Me van a criticar, me van a enjuiciar. Ojalá, hermanos, que nada de eso sea lo que nos mueva para estar aquí, sino que realmente nos mueva el amor que le tenemos a nuestro Señor, que nos mueva el saber que venimos a adorar al Dios vivo y verdadero, al Creador de todas las cosas, pero sobre todo al Redentor nuestro. Y que mi presencia en este lugar hoy y cada vez que venga, sea porque estoy convencido de lo que dice la Escritura y de lo que Dios nos dice a través de ella. Y que sepamos que, como decía el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Antes escogería estar en la casa de Dios que fuera de ella. Y ojalá que escojamos servir a Dios, consagrarnos a Dios, entregarnos a Dios. Y que en estos días, hermanos, lo vamos a situar en estos días, podamos vernos reflejados en este tipo de personas a las que Jesús convenció y demostró quién era Él. Y en esta tarde preguntémonos, y lo reitero, ¿por qué estoy aquí? ¿Porque solamente porque Dios me ha dado bendiciones? ¿O porque estoy convencido de que debo estar aquí? Que el Señor nos bendiga. Gracias damos a nuestro pastor por este mensaje que nos trae el día de hoy. Y recordemos que siempre hay que orar a nuestro Padre, al amanecer, a mediodía, en la noche, siempre, por favor. Gracias. Ahora vamos a recibir a nuestros niños con una participación del coro infantil.